En este vídeo te quiero presentar esta nueva extensión que ha sacado GitHub para Visual Studio Code que se llama GitHub Copilot. Se trata, como digo, de un plugin, una extensión en este momento únicamente para Visual Studio Code, también está únicamente en fase beta privada, que ellos mismos denominan como tu Pair Programmer con inteligencia artificial. Funciona de tal manera que a partir de comentarios o las funciones que vayas escribiendo, simplemente con el nombre de la función y las variables de entrada, te sugiere código que puede realizar esa función. Para ello utiliza un modelo GP3 entrenado con todos los repositorios públicos que existen en GitHub. Como seguramente ya sabes, GitHub es propiedad de Microsoft y Microsoft es uno de los principales inversores en OpenAI. Por lo tanto, tiene sentido que exista un producto de estas características en su ecosistema. No se trata únicamente de autocompletado, sino que, sugiere código basado en otros códigos que hay disponibles en GitHub. No se trata de que escriba el código por ti, ni va a sustituir a los programadores. Simplemente todas esas funciones, secuencias de código repetitivas que solemos hacer a diario y que por tanto solemos buscar en Google o en Stack Overflow cómo poder resolverlas si nos enfrentamos a un problema o no sabemos cómo encaminarlo, digamos que esta extensión te lo facilita. Por supuesto, no debes de fiarte ciegamente de lo que te devuelva este plugin. Siempre tendrás que comprobarlo y tendrás que refactorizar algunas cosas, pero sin duda es una ayuda pues para aquellas tareas repetitivas que sueles hacer en el día a día o expresiones regulares, llamadas a APIs, etcétera, que siempre solemos buscar pues cuál es la URL de este API, cuál es el endpoint, cómo devuelve el JSON de respuesta, ese tipo de cosas que solemos perder un tiempo en buscar y que además nos obliga pues a salir del editor e ir al navegador y buscar, pues ahora lo podemos hacer directamente desde el código. Pero vamos a dejar de hablar y vamos a ver en acción cómo funciona GitHub Copilot. Como digo, está en beta privada, te puedes registrar y entrarás en la lista de espera de las primeras personas que puedan irlo probando. Yo me registré, me uní a la lista de espera y recibí la invitación para probarlo. Por eso voy a comentarte qué es lo que he estado probando y descubriendo. A ver qué te parece. Mi nombre es Carlos Azaustre y en este canal de YouTube encontrarás tutoriales sobre programación, desarrollo web, sobre todo con JavaScript, Node.js, React y mucho más. Te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube siempre te avise cuando publique un nuevo vídeo. Y ahora vamos a probar GitHub Copilot. Como te he comentado antes, Copilot es una extensión de Visual Studio Code. Únicamente a día de hoy solo está soportada en Visual Studio Code. No sé si a futuro se podrá utilizar en otros editores. Otro de estos productos también basados en inteligencia artificial como es Tabnine, del que tengo un vídeo en el canal que puedes ver aquí arriba, sí que está disponible para la gran mayoría de editores de código. Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, JetBrains, etc. Pero Copilot por ahora solo está en beta privada y únicamente en Visual Studio Code. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues simplemente empezamos a escribir nuestro código. Nos tenemos que dar cuenta de que la extensión está activada, la podemos ver aquí con este iconito de GitHub Copilot y empezamos a escribir. Por ejemplo, quiero crear una función que pues en un formulario me valide el email, que es una dirección de email válida. Esto normalmente se utiliza una expresión regular. Yo no sé tú, pero yo personalmente odio las expresiones regulares y nunca sé muy bien qué estoy haciendo. Siempre tengo que andar buscando por ahí en alguna página alguien que ya haya hecho un ejemplo y copiar y pegar y luego probar si eso funciona o no. Entonces vamos a crear, utilizando JavaScript, una función que se llame validateEmail y que reciba el email. Abro llaves y si te fijas, tras unos segundos me aparece ya en ese color gris un código sugerido. Simplemente le doy al tabulador y ya lo tengo en mi código. Esto es realmente un validador en una arrays, una expresión regular que valida si el texto que estamos pasando tiene un email. Pues ya tendríamos esa función directamente. Esto podríamos haber ido a buscarlo a Stack Overflow, a Google o lo que sea, pero aquí a golpe de tabulador ya lo tenemos. ¿Puede hacer más cosas Copilot? Claro que sí. Imagínate que pues tienes un podcast. Yo, por ejemplo, tengo un podcast, lo puedes ver aquí, y quieres pues llamar al API de Spotify que te devuelva pues un JSON con los últimos episodios. Muy bien, pues podemos escribir un comentario que diga get the latest podcast episodes from Spotify API. Y ahora creo una función get latest podcast y que reciba el show ID.
le doy a la llave y ahí tenemos ya un código que por supuesto tenemos que validar, pero que pues en cierta manera ya nos está dando algo que hacer. Entonces si le doy al tabulador, vemos que nos ha creado una promesa, ha llamado a una clase que se llama Spotify Web API, que quizás podamos importar. Pero si no queremos hacer esto, yo directamente lo que quiero es llamar al API, al endpoint. Entonces voy a repetirlo. Vamos a comentarlo otro poco y vamos a decir from API using API token. Función get latest podcast. Show ID. Y aquí ves, la cosa ya ha cambiado. Ya nos da una URL que utiliza la URL del API de Spotify para shows. Recibe el show ID que le hemos pasado nosotros. Y la URL siguiente de episodes, mercado, etc. Le añade a la cabecera de opciones, aparte del método get, la cabecera de autorización. Y ya directamente pues intuye que vas a necesitar un API token. Entonces lo pone ya incluso oculto. Hace la request y bueno, pues necesitaríamos la librería de request. Puede ser fetch, axios, lo que quieras. Pero bueno, ya nos ha dado una ayuda con esto. Podemos hacer más cosas. Yo por ejemplo utilizo mucho el API de YouTube para que me devuelva los últimos vídeos que he ido publicando. Para así, bueno, pues enlazarlos en mi página web, utilizarlos en otros servicios, etcétera, para tener siempre disponible cuál es lo último que he publicado. Entonces, si yo simplemente creo una función que se llame get latest videos from YouTube y que reciba un channel ID y le doy a la llave, ya nos hace aquí la request utilizando un método antiguo que es el de XML HTTP request, pero veis ya nos va sugiriendo cosas y si yo sigo dando intro me va sugiriendo el resto de código. ¿Ves? Ahí me hace el JSON, hace el send y ahí lo tendríamos en este objeto vídeos, tendríamos los últimos vídeos de YouTube. Más cosas para lo que nos puede ser útil, pues por ejemplo quiero crear un componente de React y pues me da bastante pereza, ¿no?, ir escribiendo. Entonces, por ejemplo, yo también utilizo otra extensión, que en concreto es esta, ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets. Entonces, entre uno de sus snippets, si yo, por ejemplo, pongo IMR y le doy al tabulador, directamente me escribe import React from React. Parece una tontería, pero esto, durante las horas del día, lo escribes bastante a menudo. ¿Qué tardas? 5 segundos en escribir eso, pero es que dando al tabulador tardas 1. Sumas esos 5 segundos y al final pues terminas antes y puedes dedicar el tiempo a otras cosas que no simplemente escribir código repetitivo, que es de lo que se trata esta extensión y básicamente así todos los ayudantes de código basados en inteligencia artificial. Por ahora Skynet todavía no está cerca, quizá en el futuro. Entonces creo el componente, voy a hacer export cons login form e imaginemos que esto recibe una función onLogin y una función onReset. Si te das cuenta, también tengo instalado el plugin Tabnine. Mucha gente dice que GitHub va a sustituir a Tabnine. Tabnine utiliza GPT-2, digamos que es como el hermano pequeño de GitHub Copilot, que utiliza GPT-3. Recordemos que Copilot está en fase beta y Tabnine ya lleva un tiempo en producción. Entonces las sugerencias que te aporta Tabnine sí que son más fiables y yo creo que a día de hoy yo que tengo ahora mismo las dos extensiones, son bastante compatibles, porque me va sugiriendo, Tabnine me puede ir sugiriendo línea a línea, pues me puede sugerir los nombres de variables, los nombres de funciones, son cosas que los desarrolladores solemos tardar bastante tiempo en decidir, y también basadas un poco en el código que ya tenemos escrito. Entonces al final, a día de hoy no sé si Copilot aprende del código que tú escribes, pero Tabnine sí que aprende del código que tú escribes, entonces se basa mucho en los proyectos que tú haces y pues al final es una herramienta que es bastante útil. Y ya digo, a día de hoy son bastante complementarios. Yo utilizo ambos y no veo que colapsen ni choquen, sino que Tabnine te ayuda línea a línea y luego Copilot te ayuda en plan funciones completas. Y como digo, Tabnine es GPT-2. Entiendo que Tabnine va a seguir evolucionando y si llega a emplear GPT-3, la cosa va a cambiar bastante y puede ser bastante interesante lo que veamos. Entonces, aquí creo el componente y directamente, como ves, me sugiere un código ya JSX o HTML en el que podemos ver pues que me ha creado un H1 login, me ha creado el formulario que ya recibe en el evento onSubmit el método onLogin e incluso ha detectado que el onReset sería para un botón de reset y ahí lo tenemos. Entonces directamente
pues me ha creado una estructura muy básica de componente, pero que luego a partir de ahí pues ya puedo añadirle clases o otros componentes, etcétera. Una cosa que me ha parecido también muy curiosa, en el canal puedes ver un vídeo en el que te enseño una prueba de código real, que fue hacer la kata FishBash, y aquí directamente el otro día lo probé y me hizo bastante gracia. Si creo una función que se llame FishBash y reciba un número, directamente me devuelve el resultado de la kata FishBash. ¿Esto qué significa? Puede ser que a futuro las pruebas de código ya no tengan ningún sentido porque tenemos estos ayudantes. O puede ser que te obliguen a deshabilitar todas las ayudas de tu editor. O peor aún, que te hagan hacer la prueba en papel. Esto es otro tema, pero esas pruebas de código no tienen ningún sentido. Pero lo que sí es importante es que este código no va a sustituir a los programadores, porque se requieren conocimientos para saber si el código que te está devolviendo es realmente válido y se puede adaptar a lo que tú estás haciendo. Lo que se va a conseguir con estos ayudantes es que se nos obligue más a pensar más allá de escribir líneas de código, sino aportar soluciones, y el código al final es una herramienta como siempre ha sido. Vamos a ver cómo funcionaría, por ejemplo, a la hora de crear una librería, una utilidad que llame a nuestra base de datos y nos devuelva la información que tenemos ahí. Vamos a imaginar que quiero utilizar Mongoose y quiero crear el modelo usuario, por ejemplo. Const user es igual a Mongoose model user, nos va sugiriendo el código, username de tipo string, la password, el email, el primer nombre, el último nombre, si es admin o no, si es activo, cuándo se creó, cuándo se actualizó, etcétera. Ya nos ha creado un modelo a golpe de varios tabs. Muy bien, pues ahora quiero crear una función que sea saveUser, recibiendo el usuario, y vamos a ver qué nos sugiere. Bueno, pues aquí nos devuelve una promesa donde los datos de usuario llegarían aquí y nos hace el save, y si está todo bien lo resuelve, y si no pues devuelve error. Vamos a hacer una función que sea getUser a través del username y vamos a ver qué nos devuelve. Pues nos devuelve una promesa y ya llama el método find1 de Mongoose con el usuario y nos devuelve todos los datos. Vamos a crear otra función que sea getAllUser. Y aquí la tenemos. Muy bien, entonces ya tenemos estas tres funciones, el modelo de usuario. Si yo aquí creo un API con Express, ahí tenemos el app con Express, y yo vengo aquí y digo que con post user se crea un nuevo usuario, vamos a ver qué nos devuelve. Entonces aquí nos sugiere el request y el res. Y aquí tenemos const user es un nuevo user con lo que nos llega del body, y llamamos a saveUser, que está aquí. Se haya detectado que tenemos una función que hace eso y resuelve la promesa. Y si yo ahora quiero recibir la info del usuario con un username, pues aquí vemos getUser con los params del username. Esto lo he puesto mal, ahí me faltaba eso, y utiliza getUser que teníamos aquí. Entonces, como puedes ver, por supuesto tienes que revisar mucho el código, pero digamos que mucho boilerplate al final lo puedes tener directamente dándole al tabulador y aprovechar tu tiempo para enfocarte en lo que realmente importe de tu aplicación, no simplemente pues eso, tareas repetitivas, código repetitivo, que pues aplicación tras aplicación al final siempre acabas reutilizando. Si lo comparamos con Tabnine, yo creo que Tabnine tiene mucho potencial, porque lo que hace a día de hoy
como digo, utiliza GPT-2. Seguramente los desarrolladores de Tabnine ya están poniendo todo su esfuerzo en GPT-3 y en lanzar nuevas cosas. Y lo bueno es que Tabnine lo puedes utilizar a día de hoy en cualquier editor de código y está en producción, no es una beta. Copilot, en cambio, está en beta. Yo lo puedo utilizar porque tengo acceso, pero no todo el mundo puede y no sabemos hasta qué punto será accesible para todo el mundo. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en estar disponible. Al estar en beta, pues es muy posible que arroje errores, arroje código muy antiguo y eso pues quizá lo vayan mejorando con el tiempo. Tabnine también está disponible para una gran cantidad de lenguajes y por el contrario GitHub Copilot solamente para JavaScript, Python y alguno más. En mi caso utilizo JavaScript a diario y no noto la diferencia, pero sí que es verdad que si vienes de otro lenguaje pues Copilot no te sirva y en cambio Tabnine sí. Y la última de las diferencias entre Tabnine y Copilot es que Copilot utiliza un servicio en la nube para sugerirte todas estas ayudas. En cambio Tabnine tiene dos opciones: utiliza tu entorno local o, si lo quieres, puedes utilizar Tabnine Cloud para que se ejecute en la nube. Por supuesto, todo lo que hagas en local consumirá muchos más recursos y todo lo que utilices en la nube muchos menos. Déjame en los comentarios qué te parece este tipo de herramientas que están empezando a emerger y si crees que nuestra profesión como desarrolladores y programadores está en peligro. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si todavía no lo has hecho y échale un vistazo a estos vídeos que YouTube te recomienda. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!